Amnistía Internacional concluyó que hubo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y recomendó sancionar a los mandos superiores que permitieron estos hechos. Para ahondar en este estudio y en este primer informe vamos a tomar contacto con Pilar San Martín, investigadora para contextos de crisis de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Pilar, ¿nos puedes contar cómo se realizó este estudio? ¿A qué tuvieron acceso y qué fue lo que ustedes constataron? Por supuesto, hay que decir que esta investigación no está terminada, es una investigación en proceso, pero hasta el momento hemos documentado 23 casos de graves violaciones de derechos humanos. Esto lo hemos hecho en diferentes regiones, más de 6 regiones, 11 comunas también del área metropolitana de Santiago. Hemos documentado diferentes tipos de violaciones, tortura sexual, lesiones graves, entre ellas lesiones oculares irreparables, y hemos documentado los casos, al menos hasta ahora, los 5 casos de muerte a manos del Estado. Las conclusiones son bastante contundentes. Tenemos, de hecho, toda la convicción de que el Estado cometió graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, en concreto que ha llevado a ataques generalizados en contra de las personas que se han manifestado, que ha habido un uso excesivo, pero sobre todo innecesario, de la fuerza, y que además esta estrategia de ataques en contra de manifestantes se ha hecho con una intención. O sea, ha habido una intención, y esa intención ha sido la intención de dañar, de lesionar a estas personas. Por último, una de las conclusiones es que además no son hechos aislados, por eso decimos que son violaciones generalizadas, porque no se trata de manzanas podridas, se trata de que toda una corporación ha actuado con un patrón semejante y que además esa corporación tiene un mando, tiene varios mandos, y que esos mandos tienen que responder por estos actos. Pilar, ¿cómo es posible concluir que en esto hubo una intencionalidad de castigar a los manifestantes a través del uso de la fuerza? Por supuesto, en nuestra labor de documentación entrevistamos lo que se llama fuente primaria, es decir, testigos de los hechos, víctimas, organizaciones de derechos humanos que litigan esos casos. Nos hemos reunido con la Fiscalía, con el mismo cuerpo de carabineros, y por otro lado hemos analizado más de 130 piezas audiovisuales que evidencian estos patrones, es decir, afortunadamente en esta crisis ha habido muchísimo material audiovisual. Decimos que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, y así es. Entonces, estas conclusiones son en base a todo este análisis que hemos hecho, pero por supuesto en base al análisis también no solo de testimonios e imágenes, sino de las cifras. Las cifras hablan por sí solas. Nos parece que efectivamente, si no hubiera habido esta intención y efectivamente hubiera sido un hecho aislado donde ciertos carabineros no saben aplicar un protocolo, no están bien entrenados, etcétera, a día de hoy no tendríamos el nivel de lesiones que tenemos, no tendríamos el nivel de daños, traumas oculares irreparables que tenemos, tampoco tendríamos más de 200 querellas por tortura del INDH. Es gravísimo, es un crimen de derecho internacional. Entonces, nos parece que a todas luces estas cifras escandalosas dan cuenta de que efectivamente hay un patrón y hay una intención. Nosotros vivimos la dictadura, Pilar, y te quería preguntar cuál es la diferencia entre un maltrato o un trato violento con tortura en este caso. ¿De qué estamos hablando? Sí, hablamos de tortura cuando una autoridad infringe un daño o sufrimiento grave en contra de una persona por cualquier fin. Es decir, es una autoridad la que, por ejemplo, como hemos visto estos días, se ensaña a golpes o viola, por ejemplo, sexualmente a una persona con el fin, por ejemplo, de castigarla, que es lo que hemos visto estos días. A los manifestantes, a muchos manifestantes que han sido detenidos,
por manifestarse se les ha castigado. Y una de las formas a las que ha llegado la autoridad es a través de la tortura sexual. Y decimos tortura sexual porque es un sufrimiento infligido por funcionarios públicos, pero además es una violación sexual que nos parece que es, pues es un nivel, digamos, de vejación aberrante que, como digo, constituye un delito internacional. En la rueda de prensa hablábamos de uno de los casos que hemos documentado, el caso del joven Josué Maureira, que fue violado estando bajo custodia, ¿verdad?, en una comisaría, pero hace poco nos reuníamos con organizaciones de derechos chilenas, con Abofem, por ejemplo, que tienen muchísima documentación de también mujeres que han sido violadas sexualmente por oficiales y que, por tanto, estaríamos hablando de tortura sexual, quizá también, o más bien lo que dicen los reportes es que también se ha utilizado de forma generalizada. Pilar, cuando conocemos estos casos, ¿es posible hablar de una violación sistemática de derechos humanos? Nosotros lo hemos dicho muy claro, no lo descartamos, habría indicios, es algo que tiene que ser analizado, nosotros lo estamos analizando y por eso no lo descartamos. Estas son nuestras conclusiones preliminares, donde desde ya sí decimos que hay un ataque, porque ha habido múltiples actos de violencia en contra de una población civil y que además este ataque en contra de la población civil ha sido generalizado. Nos parece que además la generalidad de estos ataques dan cuenta de una responsabilidad de mando que claramente va a tener que rendir cuentas, y para nosotros tan importante va a ser perseguir a la persona que apretó el gatillo y dañó a las personas, como a la persona que o dio la orden o toleró estos ataques al más alto nivel. Ahora, en estos casos hemos visto incompetencia o una concertación de ciertos agentes del Estado para generar estos hechos. Efectivamente, hemos visto una concertación de agentes del Estado para cometer estas graves violaciones de derechos humanos. Esta es una idea que repetiremos hasta la saciedad. Yo creo que a día de hoy, tras un mes de protestas con estos niveles de violencia, la cantidad de denuncias, pero además de denuncias graves, de crímenes de derecho internacional, la cifra es escandalosa. Como vuelvo a repetir, yo creo que no cabe duda, al menos nosotros tenemos la plena convicción de que ha habido un dolo y de que ha habido una intención. Acabo de recibir ahora, por ejemplo, se acaba de filtrar este documento de Carabineros donde supuestamente desde 2012 se había realizado un examen sobre la potencia de las escopetas, sobre los impactos y las consecuencias en el cuerpo humano de los disparos de perdigones. Y el estudio es muy claro y dice que solo a partir de los 30 metros se podría disparar, y solo y únicamente a las partes más bajas del cuerpo, porque si no puede matar, ¿no?, puede privar de la vida a las personas y producir daños irreparables como lesiones oculares. Esto lo dice el informe muy detalladamente. Esto es lo que veníamos denunciando. Creo que este informe lo confirma, y confirma que además las autoridades tenían conocimiento de la lesividad de estas armas y, lejos de tomar medidas para evitarlo, han mantenido esta estrategia de lesión, esta estrategia represiva, esta política de dañar durante más de un mes. Pilar, el presidente Sebastián Piñera lo ha planteado varias veces y hoy día, en relación a este informe que han emitido ustedes, ha dicho que él habla y siempre ha hablado de casos excepcionales donde tiene que actuar la justicia. ¿Cuál es la respuesta de ustedes al presidente de la República? Y además, ¿confían en que la justicia chilena pueda ser garante de la investigación también de estos casos? Respecto a la primera pregunta, hemos oído al presidente Sebastián Piñera repetir este comentario de que solo son manzanas podridas que se están saliendo del protocolo, que efectivamente hoy admitía también en un desayuno que efectivamente algunas personas quizá no habrían seguido el protocolo. Insisto, esto no son casos aislados, esto es un patrón, esto es una política que se está llevando para reprimir la protesta.
Por supuesto, confiamos en que la Fiscalía esté a la altura. Sabemos que el reto es grande. Creo que además la Fiscalía tiene una deuda histórica con el movimiento de derechos humanos, con las víctimas de derechos humanos en este país, y me parece que es su oportunidad para demostrar que es una institución que está a la altura de investigar y de poder hacer las imputaciones correspondientes para que también los órganos de justicia puedan llevar a estas personas responsables a rendir cuentas, incluidos los mandos. Como dice su nombre, esta es una organización, Amnistía es una organización internacional. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la consecuencia que puede tener para Chile a nivel internacional el informe que están emitiendo ustedes el día de hoy? Es el primero, luego viene Human Rights Watch, después viene también Naciones Unidas con el grupo que envió la expresidenta Bachelet. ¿Qué consecuencias puede tener para Chile este informe? Pues en primer lugar, la intención del informe es dar claves, ¿verdad?, a las autoridades respecto de lo que está pasando. A través de los casos documentados, a través de la evidencia, lo que intentamos de alguna manera es apoyar esas investigaciones que se están haciendo y denunciar para que todo el mundo sepa, fuera de Chile y dentro de Chile, lo que está pasando, porque hay una realidad de Chile que no se conoce afuera y nos parece que es importante que se conozca, con el fin, por supuesto, de presionar al gobierno, uno, para que cese la represión. Nos parece que aquí el rol de la comunidad internacional es fundamental. Necesitamos que de una vez por todas tomen cartas en el asunto y presionen al gobierno de Sebastián Piñera para que cese la represión de forma inmediata, pero por supuesto es acompañar también los esfuerzos en el acceso a la justicia, en el acompañamiento a las víctimas. Vamos a estar muy presentes sobre cómo se desenvuelve este hecho y, por supuesto, a nivel de responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos, hay diferentes instancias que están muy pendientes. Como bien has comentado, la Comisión Interamericana va a hacer una visita in loco, nos parece, bueno, ha hecho una visita in loco, nos parece muy importante. El equipo de Naciones Unidas del Alto Comisionado de Derechos Humanos también está documentando casos, también emitirá sus recomendaciones. Esto nos parece fundamental por un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y porque efectivamente puede ser que se dictamine que a nivel internacional Chile es responsable de violaciones de derechos humanos y ojalá además también a nivel interno la justicia penal, como digo, los aparatos de justicia en Chile estén a la altura. Pilar, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a desarrollar en lo que viene? Porque tú me dices que este es un trabajo que todavía no ha terminado. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes en terreno? ¿O eso no tiene una fecha límite? Pues lamentablemente esperaríamos tener una fecha límite para documentar estos casos porque significaría que la represión ha cesado y que no nos tenemos que dedicar a esta lamentable tarea que es cada día documentar un caso nuevo de una persona que ha perdido el ojo, que ha sido lastimada irreparablemente o que ha sido torturada. El equipo de investigación vamos a estar aquí unos cuantos días más, pero hay que decir que vamos a estar monitoreando y regresando al país. Amnistía Internacional tiene presencia constante en el país. Tenemos aquí una oficina, nuestra sección chilena, Amnistía Internacional Chile. Entonces digamos que el monitoreo va a ser constante, no vamos a levantar los ojos de Chile, no vamos de alguna manera tampoco a abandonar pues esta lucha que está dando la ciudadanía chilena, que la verdad es admirable y que si hay algo que rescatar de toda esta desgracia y de toda esta tragedia es que el pueblo de Chile está dando una lección a sus autoridades, pero al mundo también de cómo, a pesar de todo y a pesar de la represión, día con día la gente sigue saliendo para exigir los derechos que hagan la vida de los demás una vida digna. Lo último, Pilar, ¿notaste diferencias en la forma de actuar frente a manifestantes de la Policía de Carabineros con los efectivos militares que estuvieron 9 días en los distintos estados de emergencia que se decretaron? Bueno, fue diferente en el sentido de que el tiempo que permanecieron ha sido diferente. El ejército estuvo durante el estado de emergencia, Carabineros ha tenido una estrategia más mantenida por su presencia constante en las calles y también el uso de armas ha sido diferente. El ejército usó armas militares
Sabemos que usaron armas automáticas, rifles automáticos con munición letal, que esto de hecho llevó a la muerte de 2 personas y que sin embargo Carabineros ha utilizado en menor medida munición letal. Hemos visto vídeos donde hay carabineros disparando armas cortas semiautomáticas, también incluso agentes de la PDI, pero digamos que esto sí ha sido más puntual. La forma generalizada de actuar de Carabineros ha sido a través de escopetas, con esta carga potencialmente letal, que son estos perdigones que han causado un daño generalizado, un daño dramático, extensísimo en todo el país, en prácticamente a lo largo y ancho de todo el país, pero digamos que el uso de la fuerza en ambos casos, tanto el Ejército como el Carabineros, ha sido excesivo y en la mayoría de los casos ha sido innecesario, porque recordemos que el uso de armas de fuego es totalmente excepcional. Y por último, tú decías, el informe dice hay responsabilidad de mando. ¿Esto quiere decir que tiene que salir la autoridad al mando en Carabineros? Sí, esto quiere decir que la Fiscalía va a tener que investigar no solo a aquel carabinero o aquel militar que disparó el gatillo, sino que efectivamente este efectivo o este elemento de Carabineros tiene un mando y ese mando tiene que responder. Estamos señalando no solo el mando de Carabineros, estamos señalando incluso los superiores subsiguientes de ese mando, porque lo que está claro es que si bien o hubo una orden, o lo que hubo es una tolerancia total a los hechos que se iban registrando día con día y que eran de total conocimiento para ese mando, para esos mandos, y a pesar de tener conocimiento no hicieron nada, no tomaron las medidas necesarias para que esto cesara. Hay que decir que además la responsabilidad individual, de acuerdo al derecho penal internacional, no se agota porque las personas pongan en conocimiento de la autoridad que investiga los hechos. El deber de prevención por sí mismo, o más bien el no prevenir los hechos cuando tienes la obligación de hacerlo, es una causa per se para que haya responsabilidad penal por los hechos. Es decir, si yo no prevengo y permito que mis subordinados actúen de tal manera que violan derechos humanos de forma sistemática, por mucho que yo luego vaya a la autoridad a denunciar que estos hechos han ocurrido, sigo teniendo responsabilidad por no haber prevenido, porque estaba en mi deber y como mando debía tener o tenía la responsabilidad de hacerlo y no lo hice. Muy bien, y lo último, siempre se me van ocurriendo más preguntas a medida que te voy escuchando, porque también hay un tema del que no hemos conversado. Carabineros se vio sobrepasado. ¿Cuál es la proporción que tuviste de Carabineros con manifestantes? Vimos una superación total de las fuerzas de Carabineros. No es justificable, pero eso explica que hayan actuado así porque eran menos. Sí, efectivamente no es justificable. Nos parece que los escenarios, por lo menos que hemos documentado nosotros, lo decíamos hoy en la rueda de prensa, de los 23 casos documentados, en ninguno de los casos las personas asesinadas o lesionadas estaban ejerciendo algún tipo de violencia al momento de ser muertos o heridos. Esto es importante porque el uso de la fuerza se ejerce solo si es necesario y solo en una medida proporcional a la agresión que se prevé. Eso es muy importante recalcarlo, porque se ha argumentado mucho el sobrepaso de Carabineros, pero los casos que ustedes están investigando no tienen relación con eso, ni tampoco lo que ha ocurrido al interior de los centros de detención. Por supuesto, reitero, los 23 casos que hemos documentado, ninguna persona estaba ejerciendo ningún grado de violencia al momento de ser lesionado y matado. ¿Qué quiere decir? Que entonces Carabineros y en menor medida el Ejército ha estado agrediendo a manifestantes
con una razón. La razón que nosotros pensamos es por el hecho de castigar la protesta e impedir que la gente se manifieste, desincentivar que la gente proteste, que exija esos cambios a nivel social, esos cambios a nivel económico, esos cambios a nivel político, que son tan necesarios en esta sociedad tan injusta y que parece ser que el gobierno no está dispuesto a escuchar ni a cumplir. Sí. Muy bien, Pilar San Martín, muchísimas gracias, investigadora de contextos de crisis de Amnistía Internacional. Gracias por el informe, gracias por esta entrevista y por explicarnos tan detalladamente lo que ustedes han entregado en estas páginas, que seguramente va a traer muchísimas consecuencias. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.